Descubrimiento de la estructura del ADN. Buenas tardes, empezaré presentándome. Soy Jim Watson, hijo único de Jean Michel y Jane Watson. Soy de Chicago, nací allí el 6 de abril de 1928. En 1968 me casé con Elizabeth Lewis y tuve dos hijos, Rufus y Duncan. Soy bioquímico y genetista, estudié en mi ciudad natal y en Indiana. Obtuve el equivalente a una licenciatura en zoología en 1947 y en 1950 me doctoré en zoología por la Universidad de Indiana y finalmente completé mis estudios con una beca postdoctoral en el Consejo Nacional de Investigación de Copenhague. Soy Francis Crick, hijo mayor de Harris Crick y Anna Elizabeth Whiskey. Nací el 8 de junio de 1916 en Gran Bretaña. En 1940 me casé con Ruth Dog, con quien tuve mi primer hijo, Michael Crick. En 1947 me divorcié y contraje matrimonio nuevamente en 1949 con Odile Speed, teniendo con ella dos hijos más, Gabriela y Jacqueline Crick. Estudié física en la Universidad College en Londres y comencé mis investigaciones en 1937. El bioquímico y genetista estadounidense Jim Watson y el físico británico Francis Crick coincidieron en los laboratorios Cambridge Cavendish, que dirigía Lawrence Pratt en 1951. A partir de una conferencia en Nápoles donde Wilkes presentó los resultados de difracción, tanto Watson como Crick se vieron interesados en la estructura del ADN. En 1962 estos dos científicos recibieron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por el descubrimiento de la estructura molecular en doble hélice del ADN y de su funcionamiento como molécula transmisora. Si bien todos los halagos y créditos fueron para Crick y Watson, hubo muchos otros protagonistas importantes en el descubrimiento de la estructura del ADN, como por ejemplo Linus Pauling, que aportó varios modelos, Erwin Chargaff por su hallazgo de las relaciones cuantitativas entre bases púricas y pirimídicas en el ADN, que bueno, fue una pieza importante del problema, y no nos olvidemos de Rosalind Franklin. Ella fue una química inglesa experta en cristalografía, capaz de obtener este tipo de imágenes con una gran calidad. Se graduó en física, química, matemáticas en el New Hans College, el colegio femenino de la Universidad de Cambridge. Fue muy importante para este descubrimiento ya que consigue con el difractómetro de rayos X fotografiar la cara B del ADN hidratado, la famosa foto 51, la columna vertebral del ADN. Estas nuevas imágenes indican una estructura helicoidal y así lo hizo constar en sus notas. En fin, Pauling tenía la teoría, pero datos de calidad dudosa. Franklin tenía magníficos datos, pero desconfiaba de las hipótesis apresuradas. Y Crick y Watson tenían la capacidad de imaginar modelos. ¿Por qué si parecía que a todos les faltaba un poco para el descubrimiento de la estructura del ADN o que sus informaciones se podían complementar entre sí, solo Watson y Crick logran descubrir esto? Esto es porque los métodos utilizados por Watson y Crick no fueron legítimos, ya que todo fue resultado del trabajo previo de muchas otras personas, de las cuales solo algunas fueron reconocidas. Algo relevante de lo ocurrido fue en el caso de Rosalind Franklin. En el artículo, Watson y Crick la mencionan a ella, entre otras personas, y sin ninguna mención especial a sus datos y a sus fotografías. Cabe aclarar que Watson vio algunas fotografías sin consentimiento de Rosalind. ¿Influyó el contexto histórico en la falta de reconocimiento a Rosalind? La cultura de aquel entonces no estaba abierta para que las mujeres se desarrollaran en la ciencia o trabajaran en las instituciones. La mayoría de las instituciones se formaban exclusivamente masculinas. La desigualdad con respecto a la distribución de mérito en la ciencia entre hombres y mujeres estaba bien marcada. Recordar que todo esto, el descubrimiento de la estructura del ADN, ocurre en el siglo XX, siglo de la revolución de la biología, pero no solo por esto el siglo XX fue significativo. Todos sabemos que a mitad del siglo XX, acabada la Segunda Guerra Mundial, un conflicto armado que duró casi 7 años, unió a Estados Unidos y la Unión Soviética para derrotar a la Alemania nazi. Estados Unidos surgió como la gran potencia militar y la Unión Soviética como la cabeza
de una red de regímenes comunistas que sobrevivieron detrás de la cortina de hierro hasta 1991. Agradecemos a todos por escuchar este pequeño recorrido por el descubrimiento de la estructura del ADN del siglo XX, que se puede llamar que fue el siglo de la revolución de la biología, ya que hubo un descubrimiento muy importante.